Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video donde hablaremos de una historia marcada por la tragedia, el silencio y una resistencia humana casi imposible. Hoy nos adentramos en la vida de Caroline Kennedy y en una pregunta que inquieta al mundo entero: ¿cómo es posible sobrevivir cuando casi toda tu familia ha sido enterrada por tus propias manos? Esta no es solo una historia política o familiar, es un recorrido emocional por décadas de pérdidas irreparables. Quédate hasta el final para comprender por qué su nombre sigue cargando un peso que pocos podrían soportar. A lo largo de su vida, Caroline Kennedy no solo fue testigo de los momentos más brillantes de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, sino también de sus episodios más oscuros y devastadores. Desde muy joven, aprendió que pertenecer al apellido Kennedy significaba vivir bajo los reflectores, pero también caminar permanentemente al borde de la tragedia. Cada funeral no fue solo una despedida, fue una herida que se acumuló con el paso de los años hasta formar una lista de pérdidas que estremece incluso a los historiadores más fríos. En este video vamos a reconstruir cuidadosamente, con datos verificados y sin especulación, la cadena de muertes que rodearon a Caroline Kennedy. No se trata de sensacionalismo, sino de entender el impacto humano detrás de cifras, titulares y leyendas. Cada nombre, cada ausencia, dejó una marca distinta en su vida, moldeando su carácter, su silencio público y su manera de enfrentar el mundo. Gracias por ver este video y suscríbete al canal para apoyarnos y darnos la motivación necesaria para seguir creando contenido de calidad. Antes de avanzar, es importante dejar algo claro: Caroline Kennedy no es solo una sobreviviente, es una testigo directa de cómo una dinastía entera fue desapareciendo frente a sus ojos. En los próximos segmentos, iremos uno por uno, separando cada historia, cada pérdida y cada contexto para entender cómo llegó a surgir. La pregunta que hoy muchos se hacen: ¿es ella realmente la única que queda? Para entender por qué la vida de Caroline Kennedy quedó marcada desde la infancia, es necesario volver al origen de la tragedia que sacudió a su familia y que cambió para siempre la historia de Estados Unidos. El primer golpe devastador llegó cuando ella aún era una niña, demasiado pequeña para comprender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero lo suficientemente consciente para sentir el vacío que jamás volvería a llenarse. En noviembre de 1963, su padre, John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos, fue asesinado en Dallas mientras realizaba una visita oficial. Caroline tenía solo 5 años. Aquel día no solo murió un presidente, también se rompió el núcleo emocional de una familia que hasta entonces representaba poder, juventud y esperanza. Para una niña, la pérdida del padre no fue un hecho político, fue una ausencia diaria, un silencio permanente en la casa, una figura que nunca volvió a cruzar la puerta. Pocos años después, cuando la herida aún no había cicatrizado, llegó un segundo golpe que profundizó la sensación de fatalidad. En 1968, su tío Robert F. Kennedy fue asesinado tras ganar las primarias presidenciales de California. Para Caroline, él no era solo un líder carismático o una figura pública, era un pilar emocional, un adulto cercano, que había intentado mantener unida a la familia tras la muerte de su padre. Su asesinato confirmó algo que comenzaba a tomar forma en su mente: el apellido Kennedy parecía condenado a convivir con la muerte. Pero la tragedia no terminó ahí. En 1969, Ted Kennedy, otro de los pilares familiares, se vio envuelto en el escándalo de Chappaquiddick, donde una joven perdió la vida. Aunque Ted sobrevivió, el impacto psicológico y moral del suceso dejó una marca profunda en la familia, especialmente en Caroline, que observaba cómo cada episodio sumaba dolor, controversia y un peso imposible de ignorar. Durante estos años, Caroline Kennedy creció rodeada de funerales, ceremonias solemnes y titulares que hablaban de tragedia en lugar de esperanza. Cada muerte no solo se sumaba a la lista de ausencias, también reforzaba la idea de que su infancia había quedado atrás demasiado pronto. Mientras otros niños aprendían a vivir, ella aprendía a despedirse. En la siguiente parte, avanzaremos hacia la siguiente generación de la familia Kennedy, donde la tragedia no se detuvo, y donde Caroline
ya más consciente y adulta, comenzaría a asumir el rol de testigo silenciosa de una cadena de pérdidas que parecía no tener fin. Con el paso de los años, Caroline Kennedy creyó, como muchos, que la peor parte ya había quedado atrás. Sin embargo, la tragedia no distinguió generaciones y comenzó a golpear con fuerza a los miembros más jóvenes de la familia, aquellos que habían crecido bajo la sombra de un apellido cargado de historia, expectativas y una presión emocional constante. En 1984, la familia volvió a enfrentarse a una pérdida devastadora con la muerte de David Kennedy, uno de los hijos de Robert Kennedy. David falleció a los 28 años a causa de una sobredosis accidental. Para Caroline, esta muerte fue distinta a las anteriores. Ya no era una niña protegida por el silencio de los adultos, sino una mujer consciente de los demonios internos que perseguían a su familia. La tragedia dejaba de ser un ataque externo, y se convertía en una lucha interna, silenciosa y destructiva. La herida volvió a abrirse en 1997 con la muerte de Michael Kennedy, otro de los hijos de Robert. Michael perdió la vida en un accidente de esquí durante un viaje familiar. Este suceso reforzó una sensación inquietante. La muerte parecía presentarse incluso en momentos de descanso y unión. Caroline, que asistió una vez más a un funeral familiar, entendió que la normalidad era un lujo que su apellido no podía permitirse. Pero el golpe más cercano y personal llegó en 1999, cuando su hermano John F. Kennedy Jr. murió junto a su esposa y su cuñada, en un accidente aéreo frente a la costa de Massachusetts. Para Caroline, esta pérdida fue profundamente devastadora. John no era solo su hermano, era su último vínculo directo con la infancia, con los recuerdos de sus padres y con una época en la que aún existía la ilusión de una familia completa. Su muerte la dejó emocionalmente sola dentro de una dinastía que se desmoronaba frente a sus ojos. Tras este accidente, Caroline Kennedy asumió un papel que jamás buscó, el de guardiana de la memoria familiar. Fue ella quien asistió a funerales, quien acompañó a los sobrevivientes y quien, en silencio, comenzó a cargar con el peso de representar a una familia que ya no podía hablar por sí misma. Cada pérdida reducía el círculo, estrechaba el camino y aumentaba la sensación de aislamiento. En la próxima parte nos centraremos en Caroline Kennedy como figura central, analizando cómo estas muertes la llevaron a convertirse en la persona que enterró a gran parte de su familia, y cómo ese proceso transformó su carácter, su vida privada y su relación con el mundo. Para Caroline Kennedy, llegar a la madurez no significó dejar atrás el pasado, sino aprender a convivir con una lista de nombres que se alargaba con los años. A diferencia de otros miembros de su familia, ella no buscó protagonismo ni escándalos, eligió el silencio, la disciplina y una vida pública medida. Sin embargo, ese perfil discreto no la protegió del rol más doloroso que terminaría asumiendo, el de ser quien despedía una y otra vez a los suyos. Con el paso del tiempo, Caroline se convirtió en la presencia constante en ceremonias fúnebres, actos conmemorativos y despedidas privadas. No era una figura simbólica, era alguien que había vivido cada pérdida desde dentro. Había enterrado a su padre, a su tío, a primos, a su propio hermano. Cada funeral era distinto, pero todos compartían un mismo patrón, el peso de una historia que parecía repetirse sin descanso. A diferencia de otros Kennedy que reaccionaron con rebeldía o autodestrucción, Caroline eligió la resistencia silenciosa. Se refugió en la educación, en el derecho, en la escritura y más adelante en el servicio público. Esta elección no fue casual, fue una forma de sobrevivir emocionalmente cuando la alternativa parecía ser el colapso. Convertirse en una figura estable era, para ella, una manera de honrar a quienes ya no estaban. Con el tiempo, también asumió la responsabilidad de proteger la memoria familiar. Caroline entendió que, si no lo hacía ella, nadie más podría hacerlo con el mismo respeto y conocimiento. Fue cuidadosa con las palabras, selectiva con las apariciones públicas y firme al establecer límites. Cada decisión,
estaba marcada por una pregunta interna constante: ¿cómo vivir sin traicionar el recuerdo de los muertos ni destruir a los vivos? Esta carga emocional la fue aislando progresivamente. Aunque rodeada de figuras influyentes y reconocida internacionalmente, Caroline Kennedy comenzó a experimentar una soledad particular, la de ser la única que había visto desaparecer casi toda su familia directa. No era una soledad física, sino histórica y emocional, un vacío que no se llena con poder ni prestigio. En la siguiente parte, exploraremos el impacto psicológico de estas pérdidas, cómo moldearon la personalidad de Caroline Kennedy, y por qué el mundo comenzó a preguntarse si ella era, en esencia, la última testigo viva de una dinastía marcada por la tragedia. El impacto psicológico de tantas pérdidas consecutivas no puede medirse solo en fechas o nombres. En el caso de Caroline Kennedy, el duelo no fue un episodio aislado, fue un estado prolongado que se extendió durante décadas. Vivir sabiendo que cada etapa de su vida estaba asociada a una despedida, la obligó a desarrollar mecanismos de autocontrol emocional poco comunes, una fortaleza construida más por necesidad que por elección. A diferencia de otros miembros de su familia que expresaron su dolor de forma pública o explosiva, Caroline optó por una contención casi absoluta. Psicólogos y biógrafos coinciden en que esta actitud no fue frialdad, sino una estrategia de supervivencia. Mostrar vulnerabilidad en una familia constantemente observada por el mundo significaba exponerse a una presión imposible de sostener. El silencio se convirtió en su escudo más eficaz. Esta acumulación de duelos también redefinió su relación con la idea de pertenencia. Para Caroline, el concepto de familia dejó de ser una estructura amplia y se redujo progresivamente a recuerdos, archivos, fotografías y ceremonias. Cada nueva muerte reforzaba la sensación de ser una excepción, alguien que seguía en pie, cuando casi todos los referentes de su pasado habían desaparecido. Esa percepción alimentó una identidad marcada por la responsabilidad y la prudencia extrema. Con el tiempo, el peso psicológico se manifestó en decisiones de vida concretas. Caroline evitó riesgos innecesarios, se mantuvo alejada de excesos y construyó un entorno personal cuidadosamente controlado. No se trataba de miedo, sino de una conciencia aguda de la fragilidad. Haber visto morir a tantos seres cercanos le enseñó que la estabilidad era un valor que debía protegerse a toda costa. Esta experiencia también influyó en su manera de relacionarse con el poder y la política. A diferencia de otros Kennedy, Caroline no persiguió una carrera electoral agresiva. Prefirió roles institucionales, diplomáticos y culturales, espacios donde podía contribuir sin exponerse a la violencia simbólica y real que había marcado a su familia. Cada paso estaba calculado para no repetir errores del pasado. En este punto, la pregunta comenzó a tomar fuerza tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Después de tantos entierros, de tantas despedidas, de tantos silencios acumulados, Caroline Kennedy parecía haberse convertido en la figura central de una historia de supervivencia solitaria. En la próxima y última parte, analizaremos si realmente es la única que queda. ¿Y qué significa cargar con el legado final de una dinastía marcada por la tragedia? Llegados a este punto, la pregunta ya no es solo simbólica, es profundamente humana. ¿Es Caroline Kennedy realmente la única que queda? La respuesta estricta es no. Existen otros miembros vivos del extenso árbol genealógico Kennedy. Sin embargo, cuando se observa con detenimiento quiénes compartieron su infancia, quiénes formaron su núcleo emocional directo, y quienes marcaron su identidad más profunda, la sensación de soledad adquiere un significado mucho más real. Caroline es la última sobreviviente de la familia inmediata del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy. No tiene hermanos vivos. Sus padres murieron hace décadas. Los tíos que marcaron su infancia desaparecieron violentamente, o quedaron destruidos por la tragedia. Los primos con los que compartió generación fueron muriendo uno a uno por accidentes, adicciones o destinos inesperados.
En ese círculo íntimo, el más determinante para la formación de una persona, ella quedó sola. Ser la que queda no significa solo estar viva. Significa ser la portadora de recuerdos que nadie más puede confirmar. Caroline es quien recuerda voces que ya no existen, escenas que no quedaron registradas, gestos cotidianos que jamás aparecerán en los libros de historia. Esa es la verdadera soledad que la acompaña. No la ausencia de personas alrededor, sino la ausencia de testigos que compartan el mismo pasado. Con los años, Caroline Kennedy entendió que su misión no era perpetuar una dinastía política ni alimentar mitos. Su verdadero rol fue preservar la dignidad de una historia marcada por la pérdida. Cada aparición pública, cada discurso, cada silencio calculado responde a esa responsabilidad. No habla para engrandecer el apellido, sino para evitar que la tragedia se convierta en espectáculo. Hoy, Caroline vive rodeada de su propia familia, de sus hijos, y de una vida construida lejos del exceso y la exposición innecesaria. Pero el peso de lo vivido no desaparece. Ser la última testigo directa de una cadena tan larga de muertes deja una huella permanente. No es una maldición visible, es una carga interior que solo quien ha enterrado a casi todos los suyos puede comprender. Por eso, cuando el mundo se pregunta si Caroline Kennedy es la única que queda, la respuesta más honesta es esta. No es la última Kennedy con vida, pero sí es la última guardiana de una historia que nadie más puede contar desde dentro. Y en ese silencio, en esa resistencia discreta, reside la verdadera dimensión de su supervivencia.